19 de diciembre de 1982, 3 empleados de la planta termoeléctrica de Tacoa de la Electricidad de Caracas subían en un jeep hacia la población de Arrecife, en La Guaira. Llegaron a una colina hasta la base del tanque de almacenamiento número 8. 2 de los empleados ascendieron a la parte alta de 17 metros de altura para hacer la revisión de rutina del nivel de combustible. El tercer hombre, Alexis Alsaúl, estaba abajo en el vehículo. Pero a las 5:45 de la mañana, la tapa del tanque estalló y 11 millones de litros de petróleo pesado estallaron en llamas y lanzaron al aire un denso humo negro a cientos de metros de altura. Los 2 hombres murieron instantáneamente. Alsaúl apenas pudo escapar. 75 bomberos de La Guaira y Caracas se apersonaron al sitio con el equipo necesario. Más de 300 policías, guardias nacionales y voluntarios de defensa civil y otros grupos de salvamento, reporteros de periódicos, fotógrafos y camarógrafos de estaciones de televisión. Los callejones entre las casas cercanas estaban atestados de carros de bomberos, ambulancias, patrullas, camionetas de televisión. Aun cuando la policía evacuó a los habitantes del pueblo, muchos se negaron a abandonar sus casas. A las 11:30 se informaba por radio a Caracas que se había controlado el fuego. Pero algo terrible pasaba dentro del tanque incendiado y a las 12:15 el tanque hizo erupción, lanzando petróleo en llamas a 450 metros de altura, formando una gigantesca bola de fuego de más de 600 metros de longitud y 275 metros de altura. Fallecieron más de 160 personas, incluyendo 14 trabajadores de la compañía de electricidad, 10 comunicadores sociales, 53 bomberos y un número indeterminado de policías. 2 son las fuentes que empleo en esta investigación, aunque difieren bastante la una de la otra sobre las causas que originaron el siniestro. El relato de los sobrevivientes nos puede ayudar a sacar algunas conclusiones. Por mucho tiempo se sostuvo que se trataba de una operación rutinaria, revisión del nivel de combustible, y que momentos después, a las 5:45 de la mañana, la tapa del tanque estalló. Se dijo entonces que los trabajadores de la planta se olvidaron de llevar una linterna y que tal vez encendieron un fósforo para iluminar el interior del depósito. Obviamente lo del fósforo es hipotético, pero es muy probable que ocurriendo en el mes de diciembre la tragedia, los días amanecieran tarde y nunca antes de las 6:30, por lo que había absoluta oscuridad en el momento en que ocurrieron los hechos. Si el siniestro ocurrió de la manera como quedó expresado, en ese caso se obviaron las normas de seguridad industrial en la operatividad de material inflamable, hidrocarburos, y hubo impericia por parte del personal operario. Esa es mi apreciación personal. La otra versión habla de la existencia de un punto sobrecalentado y que uno de los operarios de la electricidad abrió la escotilla indebidamente, lo que generó la entrada de aire y el avivamiento de las llamas. Ese no era el procedimiento a seguir en ese caso. Se obviaron las normas de seguridad industrial en la operatividad del material inflamable, hidrocarburos. Hubo impericia por parte del operario. Las llamas, por efecto de la entrada de aire al tanque, alcanzaron un punto crítico, llegando al tanque número 8. Esto ocasionó la primera explosión. A las 12:45 p.m. ocurre un fenómeno de rebosamiento por ebullición, boil-over, un desbordamiento violento por vaporización de la capa de agua que se encontraba por debajo del fuel oil. Esto produce el segundo estallido, en el que murieron los bomberos que trataban de sofocar las llamas y todo el personal periodístico que cubría la noticia. El agua en el fondo del tanque que generó el boilover tuvo de seguro varios orígenes, entre ellos la valiente pero equivocada labor de los bomberos.
de combatir ese tipo de incendios con agua, que pudo haber caído en grandes cantidades en el tanque de combustible ardiente. Aquí nuevamente nos encontramos con un caso de impericia, pues el personal de bomberos no estaba capacitado para lidiar con ese tipo de siniestros. También otra versión de las causas del siniestro es que si bien es cierto que normalmente y en pequeñas cantidades había agua en el fuel oil en cada operación de llenado y que se acumulaba en el fondo del tanque por efecto de la gravedad, la capa de agua debió ser drenada periódicamente, pero aparentemente eso no era lo que ocurría. Yo me pregunto por qué no ocurría. Aquí nos encontramos con un caso de negligencia de la electricidad de Caracas y de los técnicos de petróleos de Venezuela de entonces, quienes debían velar porque fueran tomadas las medidas para que la capa de agua fuera drenada periódicamente y se respetaran los protocolos de seguridad que para ese efecto son requeridas. 3 días después de iniciado el incendio, se extinguieron las últimas llamas. Para entonces, los daños materiales habían ascendido a 270 millones de bolívares. Aparte de las pérdidas humanas, más de 60 vehículos y un helicóptero quedaron retorcidos e inservibles. En 1984 se dictó orden de detención contra 8 ejecutivos de la electricidad de Caracas por su responsabilidad civil por hecho ilícito. Artículo 1185 del Código Civil, el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Artículo 1195. Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado. Sin embargo, no se produjeron detenciones y tampoco se sabe que hayan reparado los daños causados. Yvette Boy Producciones, Venezuela.